primero, no fue batalla de Puente de Calderón. Se considera que hay diferentes niveles de encuentros bélicos, ¿no? Un tiroteo, una escaramuza, un combate, una batalla y grandes batallas. Todo esto es de acuerdo con el número de personal que participa en los combates, ¿no? Entonces, para que sea una batalla se necesitan que sean más de 10,000 gentes por bando, pero soldados, no chusma. Empecemos con que el mal llamado ejército insurgente no era ejército, era una chusma. ¿Por qué? Porque estaba integrado por gente que apenas estaba integrándose a este grupo, ¿no? Claro. ¿Qué cosas sabían de aspectos militares? El aspecto básico de cualquier ejército es disciplina. ¿Esta gente estaba disciplinada? Absolutamente no. Y hay, muchos detalles en los cuales pues caen por su propio peso todo lo que se ha manejado relativo a este conflicto. Un gran mentiroso de la historia, que cuando menos escribió algo, pero cuando uno lee a Lucas Alamán, hay que leerlo con mucha cautela y desde luego no creer totalmente lo que dice, porque él era desde luego de los españoles ricos, ¿no?, que despreciaban a los insurgentes, ¿no? Y desde luego también sus relatos están exagerados. Sí, un comentario. Siempre. Sí. Había españoles de América y españoles de la península. O sea, todos éramos españoles para empezar, ¿correcto? Así se consideraban. Pero bueno, había categorías. Adelante. Entonces maneja Alamán que eran 100,000 insurgentes. Para que un caserío fuese llamado ciudad, debía tener 1,000 habitantes. Entonces, ¿de dónde diablos iban a sacar 100,000 gentes? Eso es una mentira, ¿no? No cabe, porque hay que ponerlos en la época, ¿no? Entonces, cuando más, ya siendo muy condescendiente con estos datos, serían 10,000 gentes, ¿no? Pero mucha gente es muy proclive a ponerle un cerito más, y así han pasado en la historia una bola de mentiras, y esta es una de tantas. Bueno, ya dijimos esta cuestión de las 100,000 gentes. Esto te digo, nomás no es cierto. Y hay que ponerse a pensar esto. 100,000 gentes que iban a tomar agua todos los días. ¿De dónde iban a sacar agua potable? Había que comer desayuno, comida y cena. Y sobre todo si venían caminando, si venían desplazándose. Obviamente, ¿de dónde iban a sacar tantos alimentos? Para 100,000, no, es una cifra, pero si va uno metiéndose a estos detalles, llega a la conclusión que esto no es posible. Claro. Guadalajara se considera que en aquel entonces tenía 35,000 habitantes y tenía unos depósitos de granos, todas estas cosas, ¿verdad?, suficientes para unos cuantos días. ¿Por qué? Porque conforme se iban consumiendo, iban llegando. Pero si de repente llegan 100,000 gentes, pues eso se lo iban a acabar en un día. Sí. Y para el día siguiente, ¿qué iba a comer toda la población? Incluso las 10,000 es mucho. Sí, entonces es una mentira, ¿no? Así no es posible esto, ¿no? Bien, hay otro detalle. Se supone, cuando dicen que venían 100,000 gentes, que estos eran los que supuestamente iban a combatir, pero venían acompañados de sus familias. O sea, así como las soldaderas de la época de la Revolución, con sus familias, con sus mujeres y con sus hijos, ¿no? Entonces, esas personas iban a ser combatientes. No, eso se decía en aquel entonces, que embarazaban a las tropas. Pues claro que sí, porque todos los movimientos eran muchísimo más lentos, ¿no? Claro. Luego se habla allí, ya en lo que se refiere al combate propiamente dicho, sobre la artillería que tenían, ¿no? La artillería es una ciencia militar basada en las matemáticas. ¿Cuánta gente en la época sabía leer y escribir? ¿Cuánta gente de la época era avesada en las matemáticas? ¿Qué iban a saber de artillería? ¿No?
Entonces, yo les he comentado que cuando se acercaba Calleja con su contingente y le informaron que por parte de los insurgentes habían 100 cañones, debe haber soltado la carcajada. Cualquiera diría, no, qué miedo. No, ¿cuál miedo? ¿Por qué? Porque inmediatamente debe haber pensado, ¿quién diablos va a manejar esta artillería? Porque esto es cuestión de cálculos. Un artillero siempre debe de cargar consigo su regla de cálculo para saber, de acuerdo pues con las circunstancias, si esto va a ser un bombardeo a distancia, un bombardeo contra el personal, o sea, contra la caballería. O sea, hay muchas variantes, ¿no? Un detalle de la artillería es el siguiente, ¿no? Se cita de que la artillería de 24, algunos historiadores académicos me han preguntado, oye, ¿qué quiere decir eso de 24? 12, 24, 36 son las libras. Las libras, todavía no existía sistema métrico decimal, las libras de pólvora que deben de llevar esos cañones para sus disparos. Los cañones de 24 son sobre todo para defensa costera, son para larga distancia, ¿no? Pesadísimos. Hay que reconocer que fue toda una proeza del padre de San Blas, de allá, los que trajeron el que murió desbarrancado, como ahorita nos acordamos. Pero, ¿qué utilidad podían tener este cañón para una batalla? Sí, ¿no? José María Mercado, ¿quién era él? El cura Mercado, ¿no? Con una proeza que hizo para poderlo traer. Pero eran cañones de mar. Pues, un cañón que no sirvió para nada, ¿no? Además, estorbó, ¿no? Pero, repito, ahí están manifestando su ignorancia del arte militar. En lo que se refiere a la caballería, recordemos que desde que se inició la conquista de México, y desde luego aquí la Nueva Galicia y toda esta cosa, a los indígenas les tenían prohibido montar a caballo. Y eso tenían que los españoles, que les daban la concesión de las... que les daban las tierras, y los indígenas pues sí, ahorita se me fue la onda, pero sigue con ahorita me acuerdo. Ellos eran los responsables de vigilar la encomienda. Los encomenderos. Eran los encargados de cumplir con esa orden, bajo pena de muerte. ¿Cuántos indígenas venían y cuántos traían caballos y cuántos sabían montar? ¿Por qué? Porque esto todavía estaba vigente, todas esas leyes y de alguna manera ellos, aunque fueran rebeldes, las respetaban. Sí. Ahora, el caballo de guerra es un caballo que tiene que acostumbrarse a escuchar los disparos. Los disparos, entendamos que en aquel entonces apenas estaban empezando las armas de fuego. Entonces, pero si un caballo escucha un arma de fuego, lo lógico es que salga corriendo, ¿no? Entonces, eso de que venían tantos miles de caballos y cosas, esa es otra mentira, ¿no? Hay que establecer una diferencia entre militar y miliciano. El militar es aquel que se ha hecho pues a través del tiempo. En España apenas existían 2 colegios militares, aquí en México obviamente no existía. Y hasta el año de 1814, se iba a instituir el primer colegio militar en América, y se iba a establecer en La Habana. O sea que aquí en México no existía. ¿Cómo se formaban, digamos, personajes como Iturbide, como Santana y todo? Como cadetes en las grandes unidades. Y estos iban aprendiendo a través de la experiencia. Ahora, ¿cuántos de esos venían con los insurgentes? Ninguno. O sea, eran pues milicianos.
Ya dije, pues, cómo se forma un militar de carrera, ¿no? Y los milicianos eran aquellos ricachones que compraban el grado. Y sobre todo les era atractivo, por una parte, porque tenían el derecho de usar los uniformes correspondientes al grado que compraban. Y segundo, para ser más atractivo, porque ni aún así era atractivo para los ricachones, era el fuero militar. Y el fuero militar lo tenía el miliciano, la esposa del miliciano, los hijos del miliciano y hasta los sirvientes del miliciano. Los padres también, ¿no? Entonces, pues eso era sumamente atractivo, ¿no? Entonces, Allende era miliciano, era un rico comerciante, basta con ver la casa que todavía se puede ver. ¿Qué grado era el que compró? Capitán. ¿Y a su cargo tenía que tener cuántos? Un capitán tiene a su mando 100 gentes, o sea, una compañía. Él pagaba. Sí, que tienen que mantenerlos en caballos, mantener a los caballos, mantener a los soldados, pues, darles de comer, uniformes y cosas de estas, ¿no? Bien, y entonces cada uno de esos, de acuerdo con el grado que compraban, eran las obligaciones que tenían para con la tropa. Guerrero. ¿Él era miliciano? No. Solamente de los milicianos de la independencia, ¿quiénes eran? Guerrero aprendió con la experiencia. El oficio Él tenía una gran ventaja. Como había sido arriero. Entonces conocía la región de Guerrero, ¿no? Del actual estado de Guerrero. Y Morelos también. Y Morelos también. Eso le dio una enorme ventaja, porque en los aspectos militares el conocimiento de terreno es básico, ¿no? Claro. Entonces, porque sabes en dónde hay una indanada, dónde hay agua, dónde hay esto, dónde puedes encontrar comida, dónde no. O sea, es una enorme ventaja, pues. Y digo, nada más para, como un paréntesis, nada más, además de Allende, ¿quién era militar? Bueno, todas las gentes que estaban colaborando con Allende, pues Aldama, Basolo, todos forman parte del batallón de San Miguel, que es interesante ver cuándo se hunde el batallón de San Miguel, porque parte de las banderas que llevaron a la batalla de Puente Calderón, las banderas formaban parte de ese batallón de San Miguel, o sea, ya tenían un espíritu de cuerpo, es decir, aunque fueran milicianos, tenían un espíritu de cuerpo, que eso, pues, de alguna manera después va hacer que ya puedas identificarlo como grupo, ¿no? Porque es muy importante para que ellos ya en la batalla sepan quiénes son. Ahora, un dato muy interesante es que Calleja, o el grupo de Calleja, fue el que le puso el nombre de insurgentes. Ellos no tenían ningún nombre. ¿Sí? Primero, era invierno, pleno invierno. Y segundo, habían zacate, que según dice, eran más de vara y media. La vara castellana es de 93 centímetros o algo así, vara y media es menos de 1,5 metros. Bueno, hicimos nosotros un recorrido en el campo en pleno invierno hace algunos años, ¿no? Con algunos académicos de la Universidad de Texas y de la Universidad de México y cosas de esto, ¿no? Bueno, entonces uno de ellos, muy alto, de 2 metros de estatura, agarró una de las varas del zacate y le sacaba, o sea que no era de vara y media, era en nuestros términos de 2,5 metros, ¿no? Bien, la otra cosa son los estopines. Los estopines son un fuego que se le pone a la mecha y que estos pues hacen explotar al cañón. ¿Cuáles fueron los comentarios que hicieron los soldados de Calleja? Dice, se reían de cuando les disparaban los cañones, porque todas las balas pasaban por encima de la cabeza de los atacantes, ¿no? O sea, de que se comprueba, pues, de que no sabían, ¿no? Y también comentan las cureñas, ¿no? Sí. El montaje de Luego caen los estopines y empieza a arder el pasto. Una quemación y una humareda, y el viento estaba en contra de los insurgentes. Entonces, eso de que la artillería de los realistas cayó en los carros de municiones y explotaron, no fue por eso. Era porque estaba ardiendo todo el pasto y se prendieron fuego, ¿no? Entonces fue un corredero
un corredero. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, por todas estas improvisaciones y desconocimientos Entonces, del arte de la guerra. hubo una mala condición para escoger Puente Calderón, que estuvo inconveniente por estas mismas circunstancias que jugaron en contra de esos mal preparados insurgentes, por llamarlos de alguna manera. Pero el ejército Calleja no estaba formado por españoles, es una guerra civil, ¿sí? Y en una guerra civil, Calleja prepara a la gente de sus propias haciendas y va buscando a gente que son también como, pues, mexicanos, por decirlo de alguna manera, no hispanos. Y no son militares, en este caso, bueno, solamente ¿cómo los se le mandos. tendría que llamar a la batalla del Puente Calderón? Pues combate, sí. Y hay esta cosa, ¿no? Se dice de que de las tropas, que de la chusma que traía Hidalgo y Allende, sí, pues integraron nuevas unidades militares, ¿no? Los flecheros. Entonces, hasta por el número de unidades militares que se crearon, de acuerdo con el número de soldados que las deben integrar, ratifico mi concepto de que eran no más de 10,000 gentes. O sea que ahí está. Entonces, ¿sabes cuántos quedaron en el campo cuando cayó la primer granada o el primer balazo que fuera? Alguien que no está preparado para luchar, huye, ¿sí? Pues claro. No se queda a pelear. O sea, y finalmente todos estos que murieron quemados, todo este rollo, fueron los que les prendió el fuego y los sorprendió. Entre ellos los flecheros de Colotlán, todos estos que podían dañar al otro, sí, fundamentalmente, ¿no? Pero ahí sí, pues de alguna manera, el atrevimiento de algunas gentes del ejército realista, metiéndose en medio de todos, pues sí le costó la vida, ¿no? Pero bueno, ahorita nos va a platicar. El tipo de combate, digamos, pusieron al frente honderos, como si fuera la época de la conquista, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente estos primitivos combatientes fueron los más efectivos, porque como con sus piedras pues lesionaron a muchos insurgentes, ¿no? Después realistas, pues, atrás de ellos estaban los arqueros, los flecheros de Colotlán, esos también, pero la artillería fue un ridículo pavoroso. Bueno, por el lado ve también la técnica de las flechas, qué tipo de flechas, qué tipo de arcos, qué tanta posibilidad de poder atinarle al otro en movimiento, ¿sí? O sea, en caballos o lo que fuera, ¿no? Claro. Pudieran haber estado quietos y esténse quietos para que los mate, pues no, ¿verdad? Por el lado izquierdo de los realistas estaba el Flon. Sí, comandante. Y este Flon odiaba a los insurgentes con odio jarocho. Sí. Entonces, pero era gratuito general, ¿por qué los odiaba? Bueno, precisamente pues porque estaban creando destrucción de la economía. España, ¿no? Destrucción, ¿no? Porque no había un plan, sino fue una cuestión que surgió y más que pensarlo, fueron cuestiones, ocurrencias, ¿no? Digo porque no eran estadistas. O sea, no hay que pensar, no, eran individuos muy cultos y bien en el arte militar. No. La historia hubiese sido totalmente diferente si eso hubiese sido la verdad, ¿no? Entonces, Flon ataca por el lado izquierdo, es rechazado. Emparán traía la caballería sobre el lado derecho y él, bueno, hay que ver el campo para ver que donde se supone que estaba la caballería no era un sitio apropiado para la caballería. Entonces allí hay una falla en la descripción que hacen del combate, de este hecho, ¿no? Bien, llega el momento pues en que se suceden estas cuestiones del incendio, las explosiones de los carros de municiones, el corredero de gente. Presumía Calleja que ni una sola bayoneta había quedado, todas estaban manchadas de sangre de los insurgentes, ¿no? Bueno, pues había que presumir de algo, ¿no? Entonces estas son exageraciones, bien. Y nos vamos encontrando porque ya que termina esta cosa, ¿y dónde está el Flon, no? Y lo van encontrando ya cerca de lo que ahora es Apozlanejo, ¿no? Y en la
bueno, en lo que sería el acta de defunción, que no existían actas de defunción entonces, sino en la fe de muerte de la parroquia, aparece que había sido flechado por un indígena que estaba trepado en un árbol y Flon venía caminando y lo flechó y lo mató, ¿no? Juan Terríquez, el nombre de él. Y ya lejos de la batalla, o sea, ya... Pues sí, ya había terminado, pero allí reportan pues Calleja de que estaba golpeado y que había sido prácticamente como si hubiera sido torturado. No, pues estos ya son cuestiones añadidas, ¿no? Bueno, esa es una... ¿Cuántas mentiras caen de esto? Bueno, el puente de Calderón definitivamente es un monumento histórico muy relevante para el estado de Jalisco, desde la perspectiva, pues, uno de su antigüedad, porque fue construido en el siglo XVIII, es de la segunda mitad del siglo XVIII que fue construido, y bueno, ahí efectivamente se realizó la batalla, la famosa y triste batalla para Hidalgo en la batalla del puente de Calderón. Y bueno, se han hecho en las últimas décadas algunas intervenciones para revalorar o rehabilitar la zona, en donde no solamente existe ese puente, sino que existen otros puentes más adelante en el mismo camino, que son parte del conjunto histórico, ¿no? El tema de la conservación de este puente, pues ha estado bastante cuidada por el instituto. Algunos de los trabajos han sido realizados por parte de los ayuntamientos o del gobierno del estado, y se le ha dado seguimiento. A mí no me ha tocado en todas las ocasiones estar al pendiente del tema, sin embargo hemos estado monitoreando, como lo hacemos en la sección de monumentos históricos del Centro INAH Jalisco, todos los inmuebles como el puente de Calderón, que son monumentos históricos. Entonces la conservación, el estado de conservación del puente, podemos decir que está en un estado satisfactorio de conservación, si bien le hace falta una atención muy particular en un mantenimiento temporal, o sea, anual, que garantice que no se dañe y que esté en suficiente buen estado. Es un relevante monumento, así que yo creo que vale la pena el cuidado que deba tenerse sobre este inmueble.